Hola, soy el detective Rex y estás escuchando el Rexcast. El caso de hoy es una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las relaciones familiares y la justicia. Una suegra que después de años de humillaciones decidió que era momento de hablar. ¿Preparado? Entonces dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás escuchando. Ahora vamos a escuchar a nuestra invitada de hoy. Doña Matilde, el micrófono es tuyo. Gracias, detective Rex. Mi nombre es Matilde, tengo 62 años, y lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre tu forma de ver a las familias perfectas. ¿Alguna vez pensaste que conocías a alguien completamente, solo para descubrir que todo era una mentira? ¿Te imaginas dedicar 5 años de tu vida a una persona que te odiaba en secreto? Porque eso es exactamente lo que me pasó con mi nuera Romina. Cuando mi hijo Ricardo me presentó a Romina hace 6 años, pensé que había encontrado a la mujer perfecta. Era encantadora, educada, siempre con una sonrisa. Señora Matilde, usted es como la madre que nunca tuve, me decía, y yo, como la ingenua que era, le abrí mi corazón y mi hogar. Le enseñé mis recetas familiares, le conté los secretos de mi familia, la traté como a la hija que nunca tuve. Pero había algo que no sabía, algo que me destrozaría el alma cuando lo descubriera. Romina tenía un plan tan cruel, tan calculado, que aún hoy me pregunto cómo pude ser tan ciega. Ella no solo quería a mi hijo, quería destruirme a mí. ¿Sabes qué se siente cuando descubres que alguien a quien amaste como a una hija, te ha estado apuñalando por la espalda durante años? Cuando te das cuenta de que cada abrazo, cada te amo, suegra, cada momento compartido era solo teatro. Porque eso es exactamente lo que sentí el día que encontré su diario. Sí, encontré su diario. Y lo que leí ahí me cambió para siempre. Páginas y páginas de odio hacia mí. Planes detallados de cómo alejarme de la vida de Ricardo. Estrategias para hacerme quedar mal frente a toda la familia. Y lo peor de todo, era que estaba funcionando. Mi propio hijo había empezado a tratarme diferente. Las cenas familiares se volvieron tensas. Mis llamadas se respondían con menos frecuencia, y yo no entendía por qué. Hasta que leí esas páginas llenas de veneno. Pero ¿sabes qué? A veces el dolor más profundo puede convertirse en la fuerza más poderosa. Y el día de la graduación de Romina de su maestría, el día en que pensó que había ganado definitivamente, ese día descubrió quién era realmente Matilde. Si crees que esta historia merece ser escuchada, dale like y suscríbete, porque lo que viene a continuación es solo el comienzo de una justicia que tardó años en llegar. Déjame llevarte a esa mañana del 15 de marzo. Era sábado, un día soleado en Buenos Aires. Ricardo me había invitado a la ceremonia de graduación de Romina. Mamá, es importante para nosotros que estés ahí, me había dicho. Y yo, como siempre, dije que sí. Gasté mis pocos ahorros en un vestido nuevo, mandé a hacer un ramo de flores especial, incluso preparé un discurso para felicitarla. Llegué temprano al auditorio de la universidad. Romina se veía radiante con su toga y birrete. Cuando me vio, corrió hacia mí. Suegra querida, qué alegría que estés aquí, me dijo, abrazándome frente a todos. El teatro perfecto. Su familia estaba ahí, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, incluso sus tíos que habían venido desde Córdoba especialmente para ella. Durante la ceremonia, no pude evitar sentir orgullo. A pesar de todo lo que había leído en su diario, una parte de mí todavía la quería. Había sido parte de su crecimiento académico, la había apoyado durante sus crisis de estrés, había cuidado de ella cuando se enfermó durante los parciales. En mi mente, éramos una familia. Pero entonces llegó el momento de los agradecimientos. El director anunció que algunos graduados querían dirigir unas palabras especiales a sus familias. Romina se acercó al pódium con confianza. Su voz resonó clara y fuerte en todo el auditorio. Quiero agradecer a mis padres, Carlos y Elena, por ser mi inspiración constante. A mis hermanos, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. A mis abuelos, por enseñarme que la perseverancia es el camino al éxito. A mis tíos, por venir desde tan lejos para acompañarme en este día. Y especialmente, quiero agradecer a mi esposo Ricardo, por ser mi compañero de vida y mi mayor apoyo. Esperé, seguí esperando, mencionó a profesores, a amigos de la universidad, incluso al jardinero de su edificio que siempre la saludaba con una sonrisa. Pero mi nombre nunca salió de sus labios. ¿Sabes lo que se siente cuando tu corazón se rompe en 1000 pedazos frente a cientos de personas? Cuando te das cuenta de que para alguien que considerabas familia, tú simplemente no existes. Cuando la humillación es tan grande que sientes que te ahogas aunque tengas aire en los pulmones. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Recordé las páginas de su diario, recordé años de manipulación sutil,
Recordé cómo había alejado a mi hijo de mí poco a poco. Y en ese momento, tomé una decisión. Me levanté de mi asiento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Caminé hacia el podio mientras Romina aún hablaba. El murmullo en el auditorio creció. Ricardo me miraba con ojos de pánico. Los padres de Romina parecían confundidos. Pero ¿sabes qué descubrí en ese momento? Descubrí algo que cambiaría todo para siempre. Algo que ni siquiera yo sabía hasta ese día. Y lo que pasó después, fue justicia pura. No te olvides de dar like y suscribirte, porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene te dejará sin palabras. Cuando llegué al podium, Romina se quedó paralizada. Sus ojos, que siempre me habían mirado con esa sonrisa falsa, ahora mostraban pánico real. Señora Matilde, ¿qué está haciendo?, murmuró, pero el micrófono captó sus palabras. Todo el auditorio las escuchó. Disculpen la interrupción, dije, tomando el micrófono con firmeza. Mi voz tembló al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Soy Matilde, la suegra de Romina, y creo que hay algunas cosas que todos aquí deberían saber. El silencio era absoluto. 500 personas contenían la respiración. Ricardo se había puesto de pie. No sabía si correr hacia mí o esconderse. Los padres de Romina me miraban como si fuera una loca. Durante 5 años continué. He sido parte de la vida de esta joven. La he cuidado, la he apoyado, la he amado como a una hija. Cuando tuvo neumonía el año pasado, ¿quién se quedó despierta toda la noche cuidándola mientras Ricardo trabajaba? Cuando necesitó dinero para sus libros de estudio porque su beca se retrasó, ¿quién le dio sus ahorros sin preguntar cuándo los devolvería? Cuando lloró por las noches porque sentía que no era lo suficientemente inteligente, ¿quién le recordó una y otra vez que era brillante y capaz? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Romina había palidecido completamente. Y hoy, continué, en el día más importante de su carrera académica, no consideró necesario siquiera mencionar mi nombre, como si 5 años de amor incondicional fueran invisibles. Pero entonces, sucedió algo que nunca esperé. Una mujer de cabello gris se levantó desde la 5ª fila. Era la decana de la facultad, la doctora Mercedes Aguirre. La conocía porque Ricardo me había hablado de ella, una mujer respetada, justa, que había sido mentora de Romina. Disculpe, dijo la decana con voz clara, caminando hacia el podio. ¿Es usted la señora que escribió las cartas de recomendación? Mi corazón se detuvo. ¿Cartas de recomendación? Sí, continuó la doctora Aguirre. Durante el proceso de selección para la beca de excelencia académica que recibió Romina, recibimos 3 cartas de recomendación extraordinarias. Una de sus profesores, otra de su empleador anterior, y una muy especial de una mujer llamada Matilde, que se describía como su segunda madre. Esa carta fue decisiva para que Romina obtuviera la beca completa. El mundo se detuvo. Todo el auditorio me miraba. Romina se había puesto blanca como el papel. Yo nunca escribí ninguna carta, murmuré, pero el micrófono amplificó mis palabras. La decana frunció el ceño. Tengo la carta en mis archivos. Está firmada por usted, y describe con detalles muy específicos la dedicación, la inteligencia y el carácter de Romina. Incluso menciona anécdotas familiares muy personales. ¿Entiendes lo que acababa de descubrir? ¿Entiendes la magnitud de la traición? Romina había falsificado mi firma. Había usado mi nombre, mis sentimientos hacia ella. Había inventado una carta llena de amor y orgullo que yo nunca escribí, para conseguir una beca que valía miles de dólares. Pero la humillación no había terminado. La doctora Aguirre continuó. De hecho, basándonos en esa carta, invitamos específicamente a la señora Matilde a formar parte del comité evaluador de becas el próximo año. Su perspectiva sobre el desarrollo del carácter en los jóvenes nos pareció excepcional. Romina había usado mi identidad, mi reputación, mis supuestos sentimientos hacia ella, no solo para obtener dinero, sino para proyectar una imagen de mujer querida y respaldada por su familia política. Y hoy, en su momento de triunfo, ni siquiera podía decir mi nombre en público. Romina, dije, volviéndome hacia ella con el micrófono aún en mi mano, ¿quieres explicarle a tu familia, a tus profesores, y a todos los presentes por qué falsificaste mi firma para obtener tu beca? El silencio que siguió fue ensordecedor, pero entonces, desde el fondo del auditorio, se escuchó una voz que reconocí inmediatamente. Era Clara, la madre de Romina. Falsificó tu firma, ¿de qué estás hablando? Y ahí fue cuando todo explotó, porque lo que yo no sabía es que Romina les había dicho a sus padres que yo me había negado a escribir la carta de recomendación, que yo era una suegra difícil, egoísta,
que no apoyaba sus estudios. Puedes imaginar el nivel de manipulación. Durante 2 años, Romina había mantenido historias diferentes para diferentes personas. A mí me tenía como la suegra amorosa pero invisible. A su familia les decía que yo la rechazaba. A la universidad le presentaba mi apoyo falsificado. Y en el medio de todo esto, mi propio hijo creía que yo era el problema. Pero esta historia aún no termina. Porque lo que pasó después fue la justicia más dulce que he experimentado en mi vida. Dale like y suscríbete porque lo que viene te va a impactar de una forma que nunca imaginaste. Lo que siguió fue caos absoluto. Clara, la madre de Romina, se acercó al pódium exigiendo explicaciones. Ricardo corrió hacia nosotras, completamente confundido. Los profesores murmuraban entre ellos, claramente preocupados por las implicaciones académicas de lo que acababa de revelarse. Pero yo no había terminado, porque en ese momento de claridad absoluta, recordé algo más, algo que había estado guardado en el fondo de mi mente durante meses. Hay más, dije, mi voz ahora resonando con una confianza que no había sentido en años. Romina, ¿quieres contarles a todos cómo conseguiste las respuestas del examen de metodología de investigación? Su rostro se desplomó completamente. Ahora sí estaba en territorio peligroso, y ambas lo sabíamos. Verás, 3 meses atrás, Romina había venido a mi casa llorando, diciendo que iba a reprobar una materia crucial. Había cometido el error de contarme que había conseguido las respuestas del examen a través de una amiga que trabajaba en la secretaría académica. En su desesperación, me pidió que guardara el secreto. Es solo esta vez, suegra. Por favor, no le digas nada a Ricardo. Y yo, como la tonta que era, guardé su secreto. Pero ahora, frente a toda esta humillación, frente a años de mentiras y manipulación, ese secreto se había convertido en mi arma. Profesora Aguirre, continué, dirigiéndome directamente a la decana. Creo que la universidad debería investigar muy cuidadosamente los métodos que Romina utilizó para obtener sus calificaciones, especialmente en la materia de metodología de investigación del semestre pasado. El silencio ahora era diferente. Era el silencio que precede a la tormenta. Los profesores se miraban unos a otros con expresiones graves. La falsificación de documentos era una cosa, pero el fraude académico, eso era mucho más serio. Romina finalmente encontró su voz. «Estás loca», me gritó. «Todo lo que estás diciendo es mentira. Esta mujer está inventando cosas porque está celosa de mí». Pero entonces sucedió algo hermoso. Ricardo, mi hijo, el que había sido alejado de mí sistemáticamente durante 2 años, se acercó a Romina con una expresión que nunca le había visto antes. «Romina», le dijo, su voz apenas audible pero captada por el micrófono. «¿Es verdad lo de la carta? Ricardo, no puedes creerle a tu madre. Ella siempre me ha odiado. Pero yo vi cuando escribiste algo en la computadora de mi mamá el año pasado», continuó Ricardo, su voz haciéndose más fuerte. «Dijiste que era un email para tu hermana, pero ¿era la carta?» Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi hijo había estado viendo más de lo que yo creía, que tal vez, en el fondo, siempre había sabido que algo no estaba bien. La doctora Aguirre tomó el control de la situación. «Esta ceremonia va a continuar como estaba planeada», anunció. «Pero señorita Romina, necesito que venga a mi oficina el lunes primera hora. Y señora Matilde, también necesitaré hablar con usted». Mientras la ceremonia intentaba retomar su curso normal, algo increíble pasó. Los familiares de Romina se acercaron a mí. Su abuela, una mujer de casi 80 años, me tomó de la mano. «Hija», me dijo con voz suave, «siempre supe que había algo extraño. Romina nunca habló bien de vos, pero cuando la visitaba todas las comidas que preparaba eran recetas que decía que había aprendido de su suegra. Y cuando se enfermó mencionó que alguien la había cuidado, pero nunca dijo quién. Su hermano menor se acercó también. A mí me contó que su suegra era mala con ella, pero siempre llevaba tuppers con comida casera que olía deliciosa. Cuando le preguntaba quién se la daba, cambiaba de tema. ¿Te das cuenta? Durante años, Romina había estado viviendo una doble vida tan compleja que ni ella misma podía mantener todas las mentiras ordenadas. Me odiaba en público pero vivía de mi amor en privado. Pero la verdadera justicia llegó después de la ceremonia. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera yo hasta ese momento, es que entre los invitados estaba el director de recursos humanos de la empresa donde Romina había conseguido trabajo después de graduarse. Había ido a la ceremonia, porque la empresa tenía un programa de apadrinamiento de estudiantes destacados. Romina iba a empezar a trabajar el lunes siguiente, pero cuando escuchó todo lo que se había revelado, «Señorita Romina»,
se acercó a nosotras después de la ceremonia. Soy Roberto Méndez, de Recursos Humanos. Necesitamos hablar urgentemente sobre algunos aspectos de su aplicación laboral. Resulta que en su currículum y en su entrevista de trabajo, Romina había hablado extensamente sobre los valores familiares, sobre el apoyo de su familia política, sobre cómo su suegra había sido una influencia positiva en su crecimiento personal. Había usado nuestra supuesta relación como una ventaja competitiva para conseguir el trabajo. Pero ahora, después de lo que había presenciado, la empresa tenía serias dudas sobre su integridad y honestidad. Y ahí fue cuando Ricardo hizo algo que nunca esperé. Se acercó a mí, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Mamá, perdóname, creo que he sido muy ciego durante mucho tiempo». Esa noche, por primera vez en 2 años, mi hijo vino a cenar a mi casa. Hablamos hasta las 3 de la mañana. Me contó cómo Romina había estado sembrando dudas sobre mí gradualmente. Pequeños comentarios aquí y allá. «Tu mamá me miró raro hoy. Creo que tu mamá no me acepta completamente. Tal vez es mejor que no vayamos tanto a su casa. Se ve cansada cuando estamos ahí». Manipulación psicológica pura. Y había funcionado hasta que todo explotó en público. 3 días después, Ricardo volvió a mi casa. Pero esta vez no vino solo. Traía equipaje. Había dejado a Romina. «Mamá», me dijo, «no puedo estar con alguien que fue capaz de manipularnos a todos durante tanto tiempo. No puedo confiar en alguien que falsificó tu firma y que utilizó nuestro apellido familiar para obtener beneficios académicos y laborales». ¿Y sabes qué pasó con Romina? La universidad inició una investigación completa. Descubrieron no solo lo de la carta falsificada, sino también irregularidades en 3 de sus exámenes finales. Su título fue suspendido temporalmente. La empresa retiró la oferta de trabajo, y su familia comenzó a hacer preguntas muy incómodas sobre otras cosas que Romina les había dicho durante años. Pero para mí, la verdadera justicia no fue su caída. La verdadera justicia fue recuperar a mi hijo. Fue descubrir que durante todo este tiempo, él había estado sintiendo que algo no estaba bien, pero no sabía cómo expresarlo. Fue entender que nuestra relación, aunque dañada, tenía raíces tan profundas que ni siquiera años de manipulación habían podido destruirla completamente. Hoy, 6 meses después, Ricardo está sanando. Está en terapia, aprendiendo a reconocer patrones de manipulación. Y yo he aprendido algo valioso sobre el poder de la verdad y sobre la importancia de defenderse cuando es necesario. Romina intentó contactarme varias veces después de todo esto. Quería explicarse, quería que comprendiera su perspectiva. Quería una segunda oportunidad, pero algunas líneas, una vez cruzadas, no tienen retorno. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en Rosario con sus padres, trabajando en un empleo temporal, mientras apelaba las decisiones de la universidad. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y manipulación, se había desmoronado en una tarde de marzo. Y yo estoy en paz. Por primera vez en años, duermo bien por las noches. Mi relación con Ricardo es mejor que nunca. He aprendido a valorar mi propia voz y mi propia verdad, y he descubierto que a veces, la justicia llega exactamente cuando más la necesitas. La vida me enseñó que no siempre es necesario buscar venganza. A veces, basta con decir la verdad en el momento correcto, frente a las personas correctas. A veces, la vida misma se encarga de hacer justicia. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde sentís que estás siendo manipulado, donde tu verdad está siendo silenciada, donde alguien está usando tu amor contra vos, recordá mi historia. Recordá que tu voz importa, que tu verdad tiene poder, y que nunca es demasiado tarde para defenderte. Porque al final del día, la familia real, el amor real, la lealtad real, esas cosas siempre encuentran la manera de sobrevivir a las mentiras. Increíble historia, doña Matilde. Esta demostración de coraje y justicia merece ser escuchada por miles de personas. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que la verdad debe ser defendida, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal y compartí esta historia con al menos 5 personas que conoces. Los casos de manipulación familiar son más comunes de lo que pensamos, y tal vez tu sharing pueda ayudar a alguien que está viviendo algo similar. Comenta abajo si alguna vez viviste algo parecido o si conoces a alguien en una situación así. Juntos podemos crear una comunidad donde las verdades no se silencien y donde los manipuladores no ganen. Soy el detective Rex. Hasta el próximo caso de nuestro podcast. Y quédate, que vienen 2 casos imperdibles a continuación.